Hola, ¿qué tal? Voy a explicaros en este tutorial cómo crear consultas utilizando LibreOffice Base. Abriríamos primero nuestra base de datos. Antes de nada vamos a hacer un pequeño repaso de lo más importante. Eh, Recordaros perdón, lo más importante es que tengamos una serie de tablas y que estén bien relacionadas, ¿vale? Entonces, lo primero que haríamos es, por ejemplo, en clientes, comprobar en editar que los códigos son de tipo entero, ¿vale? Lo demás, revisar lo que esté bien, comprobar también que juegos también el código es de tipo entero, ¿vale? El resto comprobamos. Y luego los alquileres, lo mismo, tenemos que comprobar que tanto el código de cliente como el código del juego que alquila, ambos son de tipo entero, ¿vale? Y además pues tenemos una fecha de alquiler, una fecha de fin de alquiler. Bien. A continuación, herramientas, relaciones, comprobamos que efectivamente cuando introducimos alquileres, pues el código que introducimos aquí tiene que existir en la tabla clientes, en el código de aquí, y que el código del juego que se está alquilando tiene que existir a su vez en la tabla juegos. Bien, si está todo esto, procederíamos a comprobar que tengamos tanto juegos como clientes creados y tenemos una serie de alquileres realizados. Para ello, pues aprovechamos los formularios que tenemos, comprobamos que, por ejemplo, tenemos una serie de clientes, ¿vale? Tenemos aquí 1, 2, 3, como podéis comprobar, 1, 2, 3 clientes. Comprobamos que tenemos algunos juegos dados de alta, ¿vale? Tengo aquí 4 juegos. Comprobar que tenéis, por ejemplo, varios géneros, por ejemplo, de fantasía, deportes, estrategia, deportes, podéis poner arcade, simulación, en fin, de diferentes tipos. Cuantos más datos tengáis, mejor. Y luego, pues aquí en alquileres comprobamos que efectivamente tenemos, en este caso, 4 alquileres. Pues bueno, tenemos aquí el cliente 0 ha alquilado el juego 1 en estas fechas. Cliente 0 también el juego 3 en esas fechas. El cliente 1 alquiló este juego 1 en esas fechas. Y el cliente 2 cogió el juego 2 en el juego 3 en estas fechas. Bien. En principio está todo correcto. Entonces, lo que vamos a aprender en este tutorial es a crear consultas. Al final, una consulta es lo más importante de una base de datos porque nos permite obtener información de una forma muy eficaz y de una manera muy eficiente. Porque a través de una serie de criterios podemos obtener lo que queremos. Por ejemplo, imaginaros que yo tengo una serie de juegos y yo quiero que me muestre rápidamente cuáles de los juegos que yo tengo en mi tienda son de tipo deportes, ¿vale? Pues entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, nos vamos a consultas, le decimos crear una consulta en modo de diseño y bien, aquí nos pregunta, esta consulta que tú quieres hacer, ¿a qué tablas afecta? Os recuerdo que este primer ejemplo de consulta es mostrar aquellos juegos que sean de tipo deportes. En principio solo afecta a juegos, por tanto añadimos, cerrar. Bien, ya tengo aquí juegos y nada, pues ahora voy a ir estableciendo qué es lo que yo quiero obtener en mi consulta. Vuelvo a recordar, quiero que me muestre aquellos juegos que sean de tipo deporte. Pues entonces, puedo empezar por el criterio, por ejemplo. Bueno, cogería la tabla, que es la de juegos, cojo el campo que me interesa, que es el que voy a utilizar el criterio, pues género, y le digo que el criterio es deportes. Fijaros que al darle a Enter aparecen las comitas simples, ¿veis? Esto significa que es un texto, ¿vale? Es una cadena de caracteres. Se hace con comita simple, si lo haces tú manualmente bien y si no te lo pone el propio sistema de base de datos. Bien, esto estaría correcto a nivel de criterio, es decir, esto me va a mostrar juegos que sean de tipo deportes, pero no me va a mostrar ninguna información más. A mí me interesa, por ejemplo, que de los juegos me diga cómo se llama ese juego que cumple esta condición.
y a lo mejor pues me puede interesar, además de eso, pues por ejemplo, efectivamente que me muestre que es el género, aunque en principio se va a mostrar aquí no haría falta, pues que me diga por ejemplo la edad mínima recomendada, ¿vale? Entonces, si yo le digo aquí ejecutar consulta, efectivamente me dice que yo tengo dos juegos, ¿vale? Tanto el FIFA 2020 como el NBA 2020. Ambos son de tipo deportes, como podéis comprobar, y son para niños y niñas de 7 para arriba. Bien, pues este sería un ejemplo muy sencillo de lo que es crear una consulta. Vamos a darle archivo guardar. Le decimos, yo aquí os recomiendo que pongáis el nombre de la consulta, pues por ejemplo, juegos de tipo deporte. Vamos a aceptar, cierro la ventanita y aquí la tenéis, ¿veis? Consultas, juegos de tipo deporte. Si yo ejecuto la consulta, me muestra lo de antes. Y fijaros que si yo ahora, por ejemplo, en formularios me voy a juegos e introduzco un nuevo juego de tipo deportes, pues por ejemplo me voy aquí a nuevo registro, que sería el número 4, y le digo, pues no sé, yo que sé, un juego de golf, me lo voy a inventar, mini golf 2020, para mayores de 7 y también es deportes. Guardo este registro, cierro, guardo por si acaso y vuelvo a lanzar la consulta. Y efectivamente aparece ahí, ¿veis? Es decir, pensad que ahora mismo esto tenemos, en mi caso solo tengo 5 juegos, 3 de ellos son de tipo deportes, pero pensad en una base de datos que pueda tener, yo que sé, cientos de juegos. Esta herramienta se vuelve muy eficaz porque nos permite obtener listados de una manera muy sencilla. Si controlamos la herramienta consultas, establecemos los criterios. Por cierto, aprovecho para recordaros que podéis editarla, ¿vale? La consulta. Imaginaros que yo ahora os digo, pues por ejemplo, y que además sea para mayores de 13. No saldría ninguno. Si queréis hacemos la prueba. Pongo aquí Peggy mayor que 13. ¿Vale? Aquí no aparecen comitas porque no es un texto. ¿Creéis que va a salir algo? Pues no debería salir nada, ¿vale? Porque no tenemos juegos para más de 13 años que sean de deportes. Sin embargo, si yo pongo mayor o igual que 7 y lanzo la consulta con F5, efectivamente sí que aparecen, ¿vale? O igual que si pongo que sean para mayores de 5, pulso F5 y también aparecen, ¿veis? Es decir, así iremos estableciendo una serie de criterios que nos permitirán ir construyendo consultas cada vez más complejas, ¿vale? Bueno, pues con esto termino el tutorial, espero que lo hayáis comprendido. Un saludo para todos.